recibimos a Oscar Raúl Cepeda Galindo Kiva, quien es su nombre identitario. Ella es una persona no binaria, formada como licenciada en Química de la Universidad Pedagógica Nacional, auditore interne de laboratorios según la norma ISO 1705 del 2005 en Sistema de Gestión de Salud Colombia, activista de derechos de la población LGBTIQA+, en las localidades de Engativá y Kennedy. Es estudiante actualmente de la Maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas de la FOLASCO, Argentina, con 13 años de experiencia en formación de niños, niñas, niñes, adolescentes y jóvenes, acompañando procesos de fortalecimiento de los proyectos de educación sexual en colegios distritales. Actualmente trabaja en el Colegio Rural José Celestino Mutis como docente en Ciencias Naturales. Él nos va a acompañar en este momento con su ponencia La importancia del movimiento feminista y de las disidencias sexuales y de género en el desarrollo de políticas públicas. Oscar, bienvenido a nuestro espacio. Gracias también por aceptar esta invitación y pues te damos la palabra para que tú puedas desarrollar tu ponencia. Hola Aníbal, muchas gracias por la presentación, la introducción y pues nada, saludos a todos, todas y todes el día de hoy. Pues nada, quedo ahí como a la expectativa y pues iniciando con todo este proceso que lleva a la importancia del movimiento feminista y de las disidencias sexuales y de género para el desarrollo de políticas públicas, pues nos encontramos con todo este enramado que encontramos dentro del desarrollo de una misma norma o una política pública. Si quieres, iniciamos. Gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos de las políticas públicas o de las normas, principalmente debemos hacer un reconocimiento a las particularidades o a las necesidades especiales que tiene cada sector social. Y esto se hace necesario gracias a la visibilización de las necesidades que ellos pueden tener y cómo se puedan manejar estas diferentes necesidades. No es lo mismo cuando nosotros hablamos de las necesidades que tiene una mujer cisgénero a las necesidades que puede presentar una mujer o un hombre trans, teniendo en cuenta la parte biologicista o incluso cómo desde las interacciones o las relaciones sociales vamos a encontrar estas diferentes necesidades que presenta cada persona. Entonces, bien nos nombraban en la ponencia anterior toda la labor que hacen las personas encargadas de las labores de cuidado y el reconocimiento que también se ha enmarcado desde una nueva política pública para el reconocimiento de estas labores, asimismo como a las personas en condición de discapacidad tienen necesidades diferentes a las personas que no vivimos en una condición de discapacidad. Entonces todo este proceso nos lleva a pensar de una manera muy particular. Con base a esto, retomo la frase de Kimberly Crenshaw, que en un TED Talk, ella lo que hace es que nos nombra la frase de si no podemos ver el problema, no podemos solucionarlo. Y es desde este punto de vista en donde empiezan a nacer las políticas públicas. Nosotros no hablamos de una política pública solamente por establecer o marcar una nueva norma, sino porque hay una necesidad particular de una población que se hace necesaria la solución de esta necesidad. Y de ahí empiezan a nacer las políticas públicas y las dinámicas sociales que permiten los cambios de las normas. No sé si podemos dar play al video. No salió el video. Bueno, en la diapositiva anterior, el video estaba retomando la dinámica o el movimiento que hubo por parte de las mujeres, en donde hablaban de la violación. No sé si se acuerdan de aquella campaña en la que las mujeres hacían todo un flash mob cantando la canción de no era culpa, no era mi culpa, y no era dónde estaba ni cómo me vestía. Todo este proceso que hacen las mujeres en reivindicación en cómo no debe haber una violentación, una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres por diferentes hechos de violaciones, violencias que viven las mujeres en el entorno social, sobre todo en la calle,
Entonces, este movimiento social o esta dinámica social generó que surgieran o se visibilizara particularmente cómo las mujeres eran agredidas y venían de un contexto de agresión sistemática que ha pasado de año en año. ¿Sí? No ha sido algo que sea nuevo, no es algo que las mujeres estén inventando, no, es algo que ellas viven a diario, pero históricamente fue minimizado. Y esto se debe a que generalmente, o bueno, particularmente aquí en Latinoamérica, en la región, el fortalecimiento de los movimientos sociales se ha visto relacionado directamente con el planteamiento de esas políticas públicas y estas necesidades que se presentan para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las diferentes minorías, que ya pueden hablarse de una invisibilización o una minimización, sobre todo por aquellos sectores sociales que presentan una serie de privilegios. Estas personas o estos sectores sociales en particular son los que denominamos que se adecúan dentro de ese modelo eurocéntrico, ¿cierto? Que es donde hablamos de esa hegemonía europea, en donde nos hablan que debemos parecernos a esta cultura, un arraigamiento de la cultura europea en nuestra región, cuando llegan los procesos de colonización y afecta todo el proceso cultural que tenían nuestras, valga la redundancia, nuestras culturas indígenas o nuestras culturas originarias, y pues evidenciamos que hay todo un marco de violencia ahí. Aparte de eso, también vamos a encontrar que estas violencias se van relacionando con la heterocisnorma, que es aquella situación en donde nos obligan a convivir en un parámetro social en donde debemos ser heterosexuales, debemos relacionarnos con nuestra identidad sexogenérica, en donde limitan la posibilidad de ser, y adicionalmente nos exigen que cumplamos con ciertos parámetros de estética, de belleza, de cuerpo, de demás, que lo único que hacen es vulnerar nos vulneran a nosotros en diferentes contextos sociales, históricos y de ejercicio pleno de nuestros derechos. Entonces, de acuerdo a lo anterior, podemos encontrar que estas transformaciones o estas dinámicas sociales lo que van a hacer es generar unas relaciones humanas, y estas relaciones están condicionadas por el género, en donde podemos referenciar diferentes filósofos que nos hablan de la relación de poder, y se identifica sobre todo ese poder patriarcal que fue arraigado a partir de la Iglesia Católica. Entonces encontramos todo este contexto en donde históricamente a las personas que no cumplen con esta heterocisnorma o ese modelo eurocentrista, pues se le agrede, se le minimiza, se le vulnera, se le llega a una cantidad de situaciones que no le permiten ejercer sus derechos de manera plena. En consecuencia, es que los diferentes movimientos sociales, como son de las personas racializadas, las personas indígenas, las mujeres, la niñez, las personas de las disidencias sexuales y de género, las personas en condición de discapacidad u otras clasificaciones que podemos encontrar o identidades de las personas, empiezan a ser necesarias y empiezan a convocar una serie de cambios en el marco legal, social, cultural y en diferentes momentos, pero esta relación entre estas poblaciones particularmente se debe a los tipos de violencias a las que se han visto sometidas en diferentes momentos históricos. Esos diferentes momentos históricos que les han generado violencias han provocado que sus derechos sean minimizados o no se tengan en cuenta de la misma manera que los derechos de aquellas personas que sí cumplen con esos privilegios sociales con los que muchas veces nacemos y nos queda un poco difícil desligarnos de ellos. Entonces no es lo mismo tener una construcción dentro de la masculinidad heterocisnormativa a una masculinidad no heteronormativa, como pasa sobre todo con algunos hombres gays que presentan una masculinidad diversa, que en algunos contextos la llaman feminidad, pero no es una feminidad, simplemente es otra manera de expresar las masculinidades, como bien lo manifestó en algún momento Judith Butler u otros filósofos del género, en donde se manifiesta a partir de la teoría queer cómo nosotros podemos performatizar el género y darnos a conocer de diferentes maneras, porque recordemos que el género sigue siendo una construcción social. Entonces, dentro de todo ese contexto, y teniendo en cuenta a un filósofo como Michel Foucault o la filósofa Simone de Beauvoir, pues vamos a encontrarnos que en Latinoamérica se empiezan a surgir unos feminismos que llamamos feminismos latinoamericanos, que son mucho más amplios y mucho más diversos en una gran cantidad de contextos, sobre todo en la década de los 60 y los 70, en donde estos diferentes procesos de globalización pues empiezan a generar o a afectar y a reivindicar y a analizar esas relaciones
Estado-ciudadanía. Y al analizar la relación que hay entre el Estado y la ciudadanía, pues logramos establecer que hay una serie de aspectos que van a ser socioeconómicos, culturales, políticos y otros que son de carácter subjetivo y van a delimitar cómo ejercemos nuestros derechos sexuales y reproductivos u otros derechos humanos que tenemos dentro de nuestro contexto. Siguiente, por favor. En ese contexto, cuando nosotros nos encontramos ya con toda esta dinámica, entonces retomamos el concepto de esa ruptura social, ¿cierto? Venimos de todo un contexto en el cual a nosotros nos han dicho cómo debemos ser, debe ser, esto es lo indicado, esta es la forma indicada de ser, no puede ser de otra manera, si eres de otra manera serás rechazado, se te discriminará, y hay toda una serie de normativas que, como bien lo planteaba Vivian Schmidt en el 2008, hay una serie de discursos, y dentro de esos discursos encontramos algo que ella logra determinar en su texto como el institucionalismo discursivo, el cual rompe la dinámica de los discursos hegemónicos que se ejercían en otro momento, como el discurso racional, el discurso biologicista, o los discursos políticos en donde seguimos perpetuando esos estereotipos o esas formas de ser. Dentro de todo este contexto, ella ya empieza a decir que este discurso discursivo nos da una herramienta diferente de ver cómo se comunica la institucionalidad frente a la ciudadanía, en dónde, cómo y para qué se comunica. Entonces empezamos a analizar los discursos de otra manera. No es lo mismo escuchar un discurso, vamos a nombrarlo progresista, en donde una persona reconoce que hay una diversidad, hay una otredad, y esta otredad requiere unos reconocimientos o tiene unas necesidades diferentes a la que siempre hemos tenido. Pero también encontramos esos discursos neoconservadores en donde nos plantean que no podemos ser o que ese discurso está mal hecho, ¿sí? O sea, que ese discurso no cumple con los parámetros sociales indicados y por eso es válido rechazar este tipo de discursos. Entonces, dicho todo esto, pues nosotros empezamos a hablar, o particularmente nosotras, en muchos contextos, empezamos a pensarnos de otras maneras. Entonces nacen estos feminismos latinoamericanos, perdón por el error ortográfico en latinoamericanos. En ese sentido nos encontramos que las personas, ¿cierto? Particularmente las mujeres, tanto cis como trans, se empiezan a pensar de otra manera en cómo ser o cómo practicar o cómo dar a conocer el feminismo desde nuestra realidad. Entonces no es lo mismo ser una mujer feminista en Europa o una mujer en Estados Unidos, una mujer feminista en Estados Unidos, porque en Latinoamérica presentamos unas dinámicas sociales diferentes. Tenemos un contexto social diferente, encontramos una mayor cantidad de personas racializadas, encontramos una mayor cantidad de dificultades sociales debido a las desigualdades sociales que se han presentado por el estado de bienestar. Entonces todo este proceso nos lleva a nosotros a pensarnos de otra manera. Asimismo, el movimiento LGBTIQA+, en el cual pues se ha ido incrementando un poco la sigla, teniendo en cuenta que cada vez la frase de lo que no se nombra no existe, no es solamente porque no exista, sí existe, pero lo que pasa es que políticamente esta frase se utiliza para el reconocimiento de la otredad a partir de una identidad o un proceso identitario que desarrolla un sector social en particular. Entonces las personas del movimiento LGBTIQA+, vamos a encontrar a las personas lesbianas, las personas gay, las personas bisexuales, las personas intersexuales, que eso ya hablamos desde la parte biologicista, las personas queer, que hacen referencia a una diversidad de géneros que nos acobijan dentro de la sombrilla trans, dentro de los cuales nos incluimos las personas no binarias, las personas asexuales, la heterosexualidad y otro tipo de orientaciones sexuales que por eso pues se incluyen dentro del más. Entonces toda esta dinámica social que se ha ido, digamos que visibilizando de una manera más naturalizada, pues obliga a que haya un replanteamiento de las políticas públicas, las cuales requieren un trabajo en conjunto entre la ciudadanía, que es quien vive esa realidad, y la institucionalidad, que es quien forma o promulga esas políticas públicas, y nos permiten una interacción entre ambas partes y de esa manera poder desarrollar una política pública que solucione de una u otra medida estas necesidades que se presentan en la convivencia normal, o en nuestra convivencia. ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Qué es lo primero que debemos hacer para plantear una política pública? Por favor, siguiente. Cuando nosotros hablamos dentro de las políticas públicas, lo que hablamos es de cómo una condición social nos reproduce o transforma el sistema.
tal como lo dice Emile Durkheim. Entonces, en ese caso, ¿qué decimos? La política, ¿cierto? O lo que hablábamos de Vivian Smith, nos plantean que cada vez que el discurso político nos dice que es válido agredir a los otros, pues estamos haciendo un proceso de reproducción de esas políticas o esas normas o ese pensamiento un poco sesgado de que la otra edad no merece lo mismo que nosotros. Entonces encontramos ese nuevo tipo de discursos políticos que vienen a darnos una visión en donde se valida la agresión del otro a partir de la minimización o hacerle pensar a los otros que esa minoría está teniendo más derechos y le están quitando oportunidades a la población, digamos que más construida desde esa hegemonía normativa. Entonces, ese proceso, ese discurso de odio perpetúa la discriminación. Y en caso contrario, cuando el discurso político cambia desde una manera más progresista, en donde venimos a reconocer la otredad, en donde nos damos cuenta que efectivamente hay unas necesidades particulares que deben ser satisfechas por parte del Estado hacia la ciudadanía, pues nacen las políticas públicas. Entonces se identifica un problema. Ese problema, al identificarlo, por ejemplo, lo que veíamos en el video, o lo que planteaba ver en el video de las mujeres, es cómo el acoso sexual, o el acoso callejero, o las violaciones, pueden llegar a presentar una problemática que no ha sido atendida a nivel estatal. Y esa problemática debe ser atendida a través de una normatividad que permita regular y evitar la revictimización de las mujeres, principalmente, que son quienes sufren este tipo de agresiones, sin desmeritar o sin minimizar que hay niños, niñas, niñes, jóvenes, adultos de la tercera edad, u otras personas en condición de discapacidad, u otro tipo de identidades que también presentan este tipo de violencias. Entonces, se identifica el problema, formulamos una serie de diseños o de políticas que permiten articularnos con la ciudadanía para reconocer cuáles son sus necesidades y realmente esa política la satisface. Y en caso que esta política cumpla con esas satisfacciones, pues pasamos a la siguiente etapa, que es la redacción, los procesos de implementación y territorialización, que es en lo cual pues estuve trabajando un tiempo dentro del activismo LGBT, y fue territorializar la política pública LGBT en zonas particulares de la ciudad, en donde encontrábamos espacios de violencia y dentro de las estadísticas se encontraba que las personas del sector LGBTIQA+, no se sentían seguras o segures en esos espacios y estas personas pues requerían un apoyo desde la institución para territorializar la política pública y reivindicar sus derechos. Después de que se hace el proceso de territorialización, se evalúa cómo fueron los resultados de esta política pública y se plantean mejoras de la misma para volver a mejorar y hacerle ajustes a la política pública, de esa manera ir garantizando que los derechos de todos, todas y todes puedan ser ejercidos de manera plena. Con base en esto, podemos encontrarnos que las mujeres durante la década de los 70 plantearon una serie de dinámicas que en este momento nos ayudan a todos de una manera impresionante, y fue una serie de consignas que utilizaron para reivindicar los derechos sexuales y reproductivos. En algún momento ya solamente hablaban desde la reproductibilidad y hablaban de nuestros cuerpos, nuestras vidas, mi cuerpo es mío, nuestros cuerpos nos pertenecen, algo muy contrario a lo que vimos en el discurso de esa apología machista y patriarcal que ocurrió hace poco con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Entonces encontramos un personaje que viene a dar un discurso de odio, manifestando que los cuerpos de las mujeres les pertenecen a los hombres, lo cual es totalmente terrible, un discurso de ese estilo, desde mi perspectiva. Y pues obviamente encontramos que las mujeres vienen a romper con ese modelo hegemónico. Adicionalmente encontramos que para esa misma época el movimiento social LGBT o el sector social viene a sufrir lo que ocurrió en el Stonewall Inn en Nueva York, cuando hay una agresión policial que venía de manera secuencial, porque no era la primera vez que pasaba, y las personas de esta población, sobre todo las personas trans, las mujeres trans, salen a marchar y dicen no estamos de acuerdo con este tipo de políticas, vamos a empezar a pensarnos de otras maneras. Este tipo de agresiones no deben seguir existiendo, no deben seguir ocurriendo,
Las mujeres también siguen desde su contexto diciendo nosotros no tenemos por qué ser una máquina reproductiva, no dentro del espacio privado, que será como el hogar, digámoslo así, para simplificarlo, y en este caso vivíamos una cantidad de violencias como mujeres y no tenemos por qué aguantar que nuestros esposos, nuestras parejas, nos agredan por el simple hecho de ser mujeres. Entonces esa misoginia motiva que estos dos movimientos sociales empiecen a entrelazarse. Y ese proceso de entrelazamiento viene a surgir o a dar un desarrollo debido a los contextos, los diferentes debates políticos y filosóficos que se dan. Y en 1994, durante la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo que se celebró en El Cairo, nace o se acuña oficialmente el término de derechos sexuales y reproductivos, los DSR, que en este momento, pues a todos, a todas y a todos nos ayudan un montón. Nos permiten expresarnos desde nuestra identidad, nos permiten ser, nos permiten decidir si queremos ser o no madres, nos permiten decidir qué tipo de pareja queremos tener a nuestro lado, si queremos tener una o más parejas para las personas que presentan monogamia, poliamor u otros tipos de relaciones sexoafectivas. Entonces, es toda esta dinámica de las mujeres y del movimiento LGBT que viene a reforzar desde un contexto filosófico el por qué es importante el respetar a los otros desde la diversidad, desde la posibilidad de ser, de respetarnos como todos, todas y todos somos seres humanos. Y desde ese proceso acoplar el reconocimiento o el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Siguiente, por favor. Desde esa dinámica que ya encontramos de las políticas públicas, encontramos que también las mujeres empiezan a hacer todo un proceso de reconocimiento y se adelantan o nacen los mecanismos de adelanto para las mujeres, también conocidos como MAM o MAM. Estos procesos de adelanto o estos mecanismos de adelanto para las mujeres permiten que en nuestras sociedades se empiecen a pensar de otras maneras. Entonces nos encontramos con unas dinámicas sociales que nos facilitan a todos, a todas y a todes una manera diferente de pensarnos como colectividades, como grupos étnicos, como individuos o sujetos de derechos. Y en este proceso nos damos un cambio en todo el proceso de construcción social, personal, individual, colectiva. Aparte de eso, lo vinculamos con la globalización, en donde nuestros procesos de globalización actual, sobre todo por las redes sociales, nos permiten que podamos desarrollarnos de otras maneras y haya movimientos como el del 8M, por ejemplo, o que la marcha de la ciudadanía plena LGBTIQ+, se conmemore lo que ocurrió en el Stonewall el 28 de junio de 1969, se conmemore alrededor del mundo para, que ahí sí en ese punto, menos mal las personas heterosexuales no tienen que hacerlo, para reconocer que es válido ser un ser humano que puede pensar diferente, que puede amar diferente y que no debe ser vulnerado o violentado por esa forma de amar o querer diferente. Entonces, todo este proceso nos lleva a repensarnos de otras maneras, siendo en la década de los 90 el momento en donde los movimientos feministas y la ciudadanía plena LGBT y Cuba+, se vinculan y empiezan a desarrollar una serie de cambios en las dinámicas sociales y las políticas públicas. Se rompen o empieza a haber una ruptura de las hegemonías políticas. Entonces hubo muchas dictaduras que en los 90 cayeron, todavía tenemos una que otra dentro de esos movimientos neoconservadores, que igual debemos seguir trabajando entre todos, todas y todes para garantizar que las personas no tengan que volver a sufrir ese tipo de violencias. Recordemos lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Ucrania con las guerras y demás, lo que está pasando en África con otras situaciones también de este tipo de social, que nos afectan a todos, a todas y a todos, porque somos una población global. Y en ese contexto debemos pensarnos, como bien lo diría Foucault, piensa globalmente y actúa localmente, lo que llamamos la glocalidad dentro de las políticas públicas y estas dinámicas filosóficas. Entonces nos encontramos con que toda esta diversidad nos permite una mejor relación con el Estado. Y esa relación con el Estado ha facilitado el desarrollo de nuevas políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de todos, todas y todes. Asimismo, se ha empezado a hacer una exigencia de que no solamente sean las políticas públicas que tengan un enfoque de género y de derechos, sino que también las diferentes profesiones, sobre todo aquellas que tienen contacto con seres humanos, tengan un enfoque de género, un enfoque de derechos humanos.
porque es importante este aspecto, perdón. Entonces, en este caso, vamos a encontrarnos que es muy diferente cuando un juez o una jueza, tienen en cuenta ese enfoque de derechos, no revictimizan a una persona por haber sufrido algún tipo de violencia, y en ese sentido reconocemos que por el simple hecho de pertenecer a una otra edad, recordemos, siendo mujer, siendo una persona racializada, siendo perteneciente a una comunidad indígena, siendo una persona como un niño, una niña, una niña, una joven, son personas una persona de la tercera edad, una persona en condición de discapacidad, ¿cierto? Todas estas personas tienen necesidades diferentes y el enfoque de género y de derechos humanos nos permite interseccionar esas diferencias. Entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, que no es lo mismo ser una mujer cisgénero blanca que puede ser despedida de su trabajo a que sea una mujer afro, lesbiana y que aparte de todo la echaron de su trabajo por el hecho de ser mujer o ser lesbiana o ser afro. Entonces, ese proceso de interseccionalidad nos permite también reconocer en qué aspectos nos relacionamos entre todos como personas, ¿cierto? Que tenemos aspectos comunes, pero también en qué aspectos hay violencias que no me afectan a mí, porque, no sé, no cumplo con el estereotipo de lo que sería una persona no binaria o lo que nos han pintado que puede llegar a ser, porque nuestra expresión de género no determina nuestro género, son cosas diferentes. Y en ese sentido, pues, obviamente, va a tener unas violencias diferentes o se van a ejercer hacia mí unas violencias diferentes sobre lo que se pueden ejercer violencias a otra persona que presenta una identidad de género o una expresión de género diferente. Y todo este contexto nos permite a nosotros pensarnos de nuevas maneras esas políticas públicas. En el caso de las personas que en este momento se encuentran conectadas, pues vamos a encontrar que en la labor de la psicología vamos a encontrarnos con una gran diversidad de personas, un abanico de posibilidades de cómo podemos ser seres humanos. Y dentro de ese contexto, el enfoque de género y de derechos humanos nos permite tener una visión un poco más amplia y de respeto hacia la otra edad o hacia los otros, dando una herramienta de facilidad al acceso a los servicios, al ejercicio de los derechos, al poder expresar su voz sin ser discriminado, al poder ser, amar, querer, trabajar, hacer diferentes acciones tan cotidianas que nos marcan esa diferencia de ser seres humanos, ¿sí? Entonces, durante todo este proceso, pues vamos a encontrar que hay todo un recorrido realizado no solamente por las mujeres, sino también por las diferentes ciudadanías, como ya lo hablamos, ¿cierto? De grupos étnicos, personas en condición de discapacidad, niñez u otros, que han presentado esos cambios y esas necesidades específicas y poco a poco se han ido mejorando. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que históricamente aquí en el país, centrándonos ya en Colombia, vamos a encontrar que desde el 91 tenemos una constitución que es excelente a nivel garantista, hay un reconocimiento de los derechos humanos y ninguna norma debería poder estar sobre los derechos humanos al haber firmado los tratados internacionales como país. Y pues empezamos a ver que con el transcurso de los años, empezando desde el 91 hasta este 2024, nos hemos encontrado con cambios impresionantes dentro de las dinámicas sociales. Entonces, el año pasado nada más, el hecho de poder tener derecho, pues de ejercer el derecho al aborto hasta la semana 24, que igual se debería poder ejercer hasta la semana 38, teniendo en cuenta parámetros específicos, como va a ser la posibilidad de vida de este bebé o este feto que van a nacer. La posibilidad de tomar una decisión sobre mi cuerpo y sobre la decisión de ser madre o padre, en ese caso, porque recordemos que los hombres trans, pues también pueden quedar en embarazo y ellos también tienen la posibilidad de decir, no quiero ser padre en este momento. Entonces hay la posibilidad para que no haya una violencia gineco-obstétrica en el momento de tener un parto o practicarse una intervención voluntaria del embarazo, que es la forma adecuada de referirnos al aborto. Y todos estos procesos nos permiten a nosotros pensarnos de maneras diferentes, de decir, sí, podemos ser. Entonces, esto nos va a garantizar esa igualdad en derechos para todas las personas que habitamos en el mundo, que es lo ideal, pero por ahora, pues aquí en el país se ha podido presentar de una manera más puntual. Como bien lo decía, pues en el mundo todavía nos falta mucho recorrido,
o un largo recorrido para lograr que todos, todas y todos tengamos acceso igualitario al ejercicio pleno de nuestros derechos. Pero no es un impedimento para reconocer las necesidades de los otros en diferentes contextos sociales. Recordemos que siempre va a ser primordial reconocer el contexto, la problemática, y con base en eso generar un vínculo. Ese vínculo nos va a ayudar a todos a poder garantizar que este ejercicio pleno de derechos se vaya dando de una manera adecuada, sin necesidad de vulnerar a los otros, de agredirles, pero siempre desde cómo manejamos nuestros discursos. Entonces, en algunas ocasiones cuesta hablar desde el lenguaje incluyente o el lenguaje neutro. No les voy a negar que me costó un montón, después de haber hecho todo el reconocimiento de mi género, poder hablar desde soy ella, les personas, ¿sí? Bueno, en este caso no lo aplicaría porque las personas es bastante es un neutral genérico, pero por ejemplo, leotre, le estudiante, todo este tipo de palabras que tenemos tan arraigadas desde lo masculino, pues no nos han permitido visibilizar. En algún momento le comentaba a algunos estudiantes como, miren chicos, en 2011 que obtuve mi título de grado, como licenciado, no se nos permitía escribir el todos y todas. Y ese todos y todas actualmente lo utilizamos de una manera mucho más natural, pero nos tomó casi 12 años en que esa dinámica social se cambiara. ¿Sí? Entonces el lenguaje va a ir evolucionando. En este momento estamos iniciando un proceso que inició desde los años 50 más o menos, que se empezó a utilizar el pronombre ella, e incluso en otros contextos anteriores ya se utilizaba, y nos vamos dando cuenta que efectivamente el discurso cambia realidades, nuestro lenguaje cambia realidades, cómo nos referimos a los otros cambia su realidad. Entonces todo este proceso lleva tiempo, sí, pero nos permite modificar la realidad de las otras personas que se han sentido minimizadas, vulneradas, agredidas, discriminadas en diferentes contextos sociales o en diferentes momentos históricos, y podemos generar cambios. Entonces, desde ahí va, desde la academia, desde la escuela, desde el lenguaje cotidiano, el reconocer que hay otras posibilidades de ser, el aprender nuevas maneras de incluir a las demás personas. Entonces, no sé, hay personas que dicen como, no, para mí sería más incluyente hablar lenguaje de señas, y es totalmente válido. Y debemos aprender todos, todas y todos a hablar lenguaje de señas, entender algo de braille, podernos comunicar de manera más amena para los otros. Pues no sé, si de pronto alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de hablar con una persona que es ciega, sordomuda, y su lenguaje es un poco más complejo, pero funciona muchísimo. Listo, ya a manera de conclusión, podríamos decir que particularmente el esfuerzo, ¿cierto? Tanto de las mujeres, gracias por haberme hecho el cambio. En esta diapositiva particular, qué pena que ya para poder ir concluyendo también, vamos a encontrar que esta lucha de las mujeres ha permitido desarrollar unas narrativas de análisis de género de las políticas públicas. Entonces, cuando hablamos de las políticas públicas, también hablamos desde el negativo al género, como nuestras políticas públicas antes, o nuestras normas, no tenían en cuenta la identidad de género o la posibilidad de que una mujer fuera agredida por el hecho de ser mujer, por estas misoginias que existen en nuestro mundo. Pero esto hace una política pública negativa al género. Entonces, al no reconocer ese enfoque de género, pues volvemos a minimizar a la mujer, la agredimos, la revictimizamos cuando le ocurre algo, y van a salir frases como de cajón, diría yo, pero van a salir frases como es que por vestirse así, es que le pasó eso, cuando no debería pasar. Tú tienes la libertad de vestirte como quieras, y no tiene por qué pasarte nada, nadie tiene por qué agredirte. Cuando son sensibles al género, entonces como vemos que hay una posibilidad de que dentro del texto se hable del género, pero no necesariamente garantiza que se evite que haya una vulneración a las personas por su identidad de género o por violencias de género que se pueden llegar a presentar. Ya en otro caso, el positivo al género, en donde se reconoce efectivamente que hay unas normas que están agrediendo por no tener un enfoque de género, y hacen cambios en estas normas para que puedan ser aplicados, se puedan generar castigos particulares o, digamos, a nivel penal, ¿cierto? Se puedan generar castigos a nivel penal o penas como tal, y eso garantice que estas personas no vuelvan a cometer este tipo de situaciones o hayan sanciones específicas
pero hay otras que ya vienen a generar un marco mucho más general y es la transformación del género. Y en ese caso reconocemos que hay políticas públicas que no solamente reconocen la diversidad, sino que además dan herramientas para poder trabajar con esa diversidad. Y eso es el proceso que debemos ir llevando poco a poco para ir generando políticas públicas que nos lleven a ese proceso de ser libres de violencias o cualquier tipo de discriminación dentro de nuestro ejercicio de la ciudadanía plena. Siguiente, por favor. Cuando ya hablamos de todo este enfoque de género, vamos a encontrar, tomé 2 frases de Laura Pautasi, una argentina que en algún momento pues, nos dio una conferencia dentro de la maestría y nos habla que cómo identificamos los problemas, cómo los abordamos, cómo formulamos las políticas públicas y cómo generamos esa implementación nos permite reevaluarlas y cambiar el contexto de género. Recuerden que a nosotros nos dan un género binario, que es como vemos en las gafitas, pero ese género binario tiene una gran cantidad de diversidades y de colores. Entonces, todos, todas y todos estamos ahí inmersos y vamos a tener la posibilidad de ser cuando tenemos ese enfoque de género. Adicionalmente, vamos a hablar de la diversidad y cómo esas políticas públicas con perspectiva de derechos humanos y de género puede ayudar a que la diversidad realmente sea reconocida. Entonces, encontramos personas de diferentes grupos étnicos, sectores sociales, capacidad adquisitiva y muchas dinámicas sociales que nos permiten hacer cambios dentro de esas políticas públicas. Este esfuerzo, siguiente por favor. Ya en este esfuerzo pues vamos a encontrar que el recorrido de los movimientos sociales, la manera de conclusión, ha sido quien nos ha dado esta garantía de derechos. Sobre todo el recorrido que han hecho las mujeres y las mujeres tanto cis como trans, las personas racializadas, las personas indígenas y otras personas como el sector LGBTIQ+, ¿sí? Incluyendo obviamente diversidad de personas en condiciones de discapacidad y demás. Todo ese proceso nos lleva a un reconocimiento de la diversidad y ese reconocimiento de la diversidad, reconocer que vivimos en esa diversidad, pues nos permite a todos, a todas y a todos plantearnos de otra manera las relaciones sociales que nos presentamos entre ciudadanía y Estado. Por otro proceso, como les decía, piensa globalmente, actúa localmente, como en el momento lo dijo Michel Foucault, más o menos para el 74, y nos permite a nosotros que desde lo que hacemos aquí podamos hacer cambios estructurales a nivel mundial. Y vuelvo a nombrar el tema de las mujeres desde su flash mob, en donde este movimiento de Ni Una Más vino a salir y a demostrar que efectivamente alrededor del mundo las mujeres estaban siendo vulneradas, sobre todo por acoso callejero, acoso sexual, violación a sus derechos y demás situaciones que desde un momento local se expandió a nivel global. Y eso es a lo que hace referencia Michel Foucault en su proceso. Las posibilidades de ser, de querer, de amar, de podernos construir de diferentes maneras. Tenemos un largo camino por construir, pero somos nosotros quienes tenemos esa tarea. No podemos dejarla solamente a un grupo social, porque es que a mí no me afecta, porque es que yo no estoy incluido. No, todos, todas y todos debemos generar esos cambios. Somos los agentes de cambio que en este momento pueden transformar el mundo y ayudar a que las nuevas generaciones tengan una posibilidad mucho más amplia de ser. En ese sentido, pues encontramos que actualmente ya es más fácil que un chique pueda decir soy una persona trans, ya hay bloqueadores, les permiten decidir sobre su género, si quieren hacer una intervención quirúrgica, si no, hay una facilidad dentro de la expresión del cariño y el afecto entre las personas. Se reconoce que los hombres dentro de sus micromachismos ya no es obligatorio el no expresar las emociones porque nos han hecho daño, por eso la tasa de suicidios en hombres es más alta. También nos ha permitido reconocer cómo las mujeres, dentro de toda su lucha ardua, a partir de la minimización que han vivido históricamente, pues han empezado a tener un empoderamiento y ese empoderamiento no solamente se refleja en cómo se comunican, sino en cómo ellas han podido acceder a diferentes espacios de poder. Todavía nos falta un montón porque deberían haber por lo menos una paridad dentro de los cargos de poder, pero se ha ido logrando. Ya vemos mujeres que están en cargos gerenciales, presidenciales. Nada más veamos cómo Claudia Sheinbaum ha empezado a mover estas dinámicas políticas en México, como en su momento también se hizo en Alemania, y todas las mujeres como han ido generando cambios, y es gracias a ellas que estas políticas públicas con enfoque de género empiezan a presentarse de manera más cotidiana en la realidad que vivimos globalmente. Gracias.